Muy buenos días, feliz domingo, les saluda Margarito Oropesa, bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Este es nuestro programa número 34 y le damos las gracias por la gran receptividad que hemos recibido en la audiencia venezolana. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por BB. Ya estamos listos, comenzamos. Abriendo Puertas. Nuestro invitado en el día de hoy es Ramón Guillermo Aveledo, presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermentoro. Bienvenido, gracias por estar acá en Abriendo Puertas. Encantado, un placer. Encantado de estar aquí, muchas gracias. Teníamos tiempo pendientes de esta entrevista. Es verdad, pero fue más por mi responsabilidad que por la tuya que no pudimos hacerla antes, te agradezco mucho. Nació en Barquisimeto, Estado Lara, doctor en Ciencia Política con diplomados en Gerencia, Literatura Inglesa y Técnica Legislativa. 3 veces diputado del Congreso Nacional, ocupó la presidencia de la Cámara Baja, perteneció a COPEI, fue secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, profesor de posgrado de la Universidad Metropolitana, fue presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y se me ocurre preguntarle, aunque ya sé la respuesta, ¿Tiburones de La Guaira o Cardenales de Lara? Yo soy cardenalero de toda mi vida, salvo 6 años que estuve de sabático liguero, porque cuando era presidente de la liga tenía que guardarme mi parcialidad como hacen todos los presidentes de la liga, pero yo soy cardenalero desde que el equipo empezó. Entremos en materia. Una semana intensa a nivel de declaraciones y a nivel de hechos que han ocurrido en el país. Las revelaciones de la Fiscalía General de la República, más de 31 detenidos, conspiraciones en el país desde mayo del 2023 hasta enero del 2024. ¿Qué opina? Que para cosas como esta es muy importante que las instituciones se comporten con la imparcialidad que pauta la Constitución. La manera que tenemos los venezolanos de convivir pacíficamente y libremente es que todos nos apeguemos al cumplimiento de la Constitución Nacional. Por lo tanto, cuando hay anuncios como estos, que fueron anunciados por el fiscal general de la República y más o menos coreados por uno de los ministros, que no es poca cosa, el ministro de la Defensa, y además el vicepresidente primero del partido de gobierno, uno siempre se preocupa de que las cosas se hagan como formalmente tienen que ser, garantizando el derecho a la defensa, garantizando el debido proceso, que son pautas constitucionales. Y por supuesto una cosa que es muy importante, que es la presunción de inocencia, porque existen las posibilidades de que haya juicios y condenas en cualquier país del mundo. Ahora, el procedimiento venezolano, tal como está pautado en la Constitución, en el Código de Procesal Penal, pero también en el Código de Justicia Militar, tiene unos pasos, tiene unas garantías para los ciudadanos. Y es muy importante que eso se cumpla. ¿Por qué? Para que eso contribuya a lo que tanto se dice de la paz de la República y de la convivencia. Porque la institucionalidad es la garantía para que todos vivamos juntos. Y no hay que confundir nunca. Y hay que evitar que la gente lo confunda la institucionalidad con la instrumentalidad. Las instituciones no son instrumentos, son entes que existen, sobre todo las públicas, que existen para todos por igual, como garantía a los derechos de todos. Precisamente el ministro de la Defensa, el Ministerio de la Defensa, rechazó a través de un comunicado categóricamente estas acciones que, según él, atentan contra el sistema de gobierno, contra autoridades y contra la paz del país. Vamos a ver parte de sus declaraciones y las comentamos. ¿Cómo no? Rechazamos
categóricamente estos actos criminales y terroristas que atentan flagrantemente contra el sistema de gobierno legítimamente constituido, las autoridades e instituciones del Estado y la paz del pueblo venezolano. Total apoyo de las ODIs y las redes al jefe de Estado. Fíjate, lo normal es que las ODI y las redes apoyen al jefe del Estado. Eso es lo normal. Ahora, lo deben hacer siempre en el marco de la Constitución. Cuando hay este tipo de pronunciamientos, ¿qué es lo que uno se plantea? Mira, la Constitución establece que hay una distribución territorial del poder público, nacional, estatal y municipal, y el poder público nacional está dividido funcionalmente. Es decir, hay separación de poderes. El poder ejecutivo, del cual forman parte, por cierto, las Fuerzas Armadas, a eso le toca gobernar, y a la Fuerza Armada está pautado en los artículos correspondientes de la Constitución lo que le corresponde. El Poder Judicial tiene la función de administrar justicia. El Poder Ciudadano tiene unas atribuciones distintas. El fiscal, que es parte del Poder Ciudadano, tiene el monopolio de la acción penal. A él le corresponde accionar, pero que él accione no significa que las personas por sean culpables. Cuando se formaliza la acción son imputados. Y entonces empieza un proceso. Y es entonces cuando la justicia se pronuncia, cuando puede decirse que alguien es culpable o no es culpable, de acuerdo con la Constitución venezolana. Y fíjate, ¿por qué me interesa tanto subrayar esto? Bueno, yo estuve muchos años en la actividad política, ya ese no es mi trabajo, pero soy ciudadano de este país. ¿Y de qué me ocupo ahorita? La defensa de la Constitución como profesor universitario y en el Instituto Fermín Toro, que procuramos formar a la gente para que cumpla con su función constitucional. En el caso nuestro, principalmente a los legisladores nacionales, estatales, municipales, los funcionarios municipales, para que se cumpla con la pauta constitucional, cuáles son sus atribuciones, sus competencias y lo hagan bien. Entonces, por eso es que es tan importante que la Constitución, que es como el mapa para actuar, lo que nos pauta a nosotros, nos garantiza nuestros derechos y además nos establece nuestras obligaciones como ciudadanos, que eso se cumpla. Siempre el cumplimiento es imperfecto y para eso es que existe la separación de poderes. Para eso es que el legislativo pues representa, legisla y controla, el Poder Judicial es el que dicta justicia. El Poder Ejecutivo no es el que dicta justicia, el Poder Ejecutivo debe gobernar y eso es su trabajo. Entonces, aquí en este caso, que las cosas se vean bien es tan importante como que funcionen bien. Entonces, que la gente se confunda y piensa que el Poder Ejecutivo o que los altos mandos de la Fuerza Armada son los que administran justicia, eso no es buena idea precisamente para la pervivencia de la Constitución, para la salud de la Constitución, que es la que nos garantiza todos nuestros derechos. Entonces, por eso, desde luego que hechos como estos me preocupan, por el contenido en sí, pero también por las formas, porque las formas forman parte de la sustancia, forman parte del fondo en un sistema democrático. Ahora fíjese, el Parlamento también analizó el tema. El presidente Jorge Rodríguez señaló que le iba a entregar las pruebas de las conspiraciones a Gerardo Blay. Y dice que los acuerdos de Barbados están guindando sin ser mango. Y el presidente Maduro dice que están heridos de muerte. Vamos a ver un sonidito de Jorge Rodríguez para colocarlo en contexto. Todos los sectores de la vida política y vamos a insistir en que cumplan esos acuerdos. Ahora bien, si no lo cumplen, no culpen a la víctima. ¿Qué pasaría si se rompen los acuerdos suscritos en Barbados? Vayamos por parte. Tú dijiste muy bien, el Parlamento también consideró el asunto. Yo, por cierto, no vi un debate parlamentario. Lo que vi fue una intervención del presidente de la Asamblea. Es un cargo que conozco porque me tocó ejercerlo, como tú bien sabes, en el ámbito de un Congreso bicameral que
que tenía dos presidentes, uno del Senado y uno de la Cámara, que eran los que presidíamos el Congreso. El presidente, la función eminente del presidente es garantizar la libertad de los parlamentarios y conducir los debates de la Cámara para que la Cámara produzca resultados. Entonces, una intervención que ya anticipa los resultados, pues mire, no lo sé. No me parece que sea el camino adecuado. Pero además, hay un solo precedente en la historia parlamentaria, por cierto, también bajo la vigencia de esta Constitución, de un antecesor suyo, el entonces presidente Diosdado Cabello, que en el caso de unos parlamentarios acusó a los parlamentarios, cuando lo normal era que del Tribunal Supremo viniera una solicitud de allanamiento de inmunidad parlamentaria y empezar. Pues no fue así. Y eso como que altera los papeles, porque que va a entregar las pruebas, pero ¿por qué si que no es la policía? Es decir, no nos confundamos, ¿eh? Cada quien tiene una función. Ahora, por eso cuando se mezcla la política, la acción de gobierno, la propaganda, termina produciendo una sensación de inseguridad que es mala para la convivencia y mala para la Constitución. Transmite inseguridad a todos. Si hubo alguien que violara la Constitución, no es con otras violaciones de la Constitución que eso se resuelve, es con aplicación de la Constitución, que no es un arma, no es una piedra para tirársela a alguien, sino es el libro donde están las garantías de todos los ciudadanos venezolanos. Y eso es lo que es central en este momento. ¿Pero están en peligro los acuerdos de Barbados? Pues mire, depende, porque fíjate tú qué es lo que acordaron en Barbados, que me pareció una cosa muy buena que lo hicieran. Yo estoy muy de acuerdo. Dos acuerdos. Me parece muy bueno. En los acuerdos de Barbados, ¿qué es lo central? Todo el mundo dice, pues chico, pero ¿y para qué se van a acordar de eso? Si eso es lo que está en la Constitución. Pues algo tiene que estar anormal en el país, que había que firmar un acuerdo con testigos extranjeros de que íbamos a cumplir la Constitución todo. Y entonces, que a mí uno de los firmantes del acuerdo me amenace que como tú no estás cumpliendo el acuerdo, entonces, pues atente a las consecuencias. Un momentico. Es que uno se tiene a las consecuencias de los actos que son contrarios a la Constitución, a la ley. Es a eso las consecuencias. Y es ahí lo que tiene. Claro, cuando se confunda la interpretación de la ley que se refiere a los derechos de todos, con los discursos políticos, con los discursos de bandería y con actos como de precampaña electoral, de eso vamos a pues hablar entonces, más adelante. entramos en un terreno que no es bueno, porque 2024, Margarita, es una oportunidad que tenemos los venezolanos, todos, los que quieren que el actual gobierno continúe y los que queremos un cambio. Todos tenemos el 24 una oportunidad, todos los venezolanos, una oportunidad que es que se vaya normalizando la vida institucional del país, para que sea, eso es bueno para todos, eso es bueno para todos los venezolanos. Entonces, no perdamos esa oportunidad. Cuando hay cosas como los acuerdos de Barbados y los anuncios, y inclusive en personas que no participaron en ellos, reacciones de bienvenida y de moderación estimulante, uno, oye, se entusiasma, esto va por un camino interesante. Pero cuando empiezan todas estas cosas, que no es que dicen que están muertos, sino que están graves, están en terapia intensiva, heridos de muerte. Bueno, es decir, ¿qué es lo que nos están diciendo en ese discurso altisonante? Bueno, que se quiere hablar sobre eso, como amenazándose, bueno, que esto va a cambiar. Ahora, los firmantes de esos acuerdos, ¿en qué están incumpliendo? Eso debería presentarse con toda claridad. ¿Qué firmantes de los acuerdos están incumpliendo qué? ¿Y quiénes de los que están comprometidos en el proceso político? Porque vamos a estar claros, ser candidato o ser candidata a la presidencia de la República o cualquier cargo público de elección popular en Venezuela no es un acto de sedición, no es un acto inconstitucional, no es un acto ilegal, está perfectamente previsto en la Constitución. Y que haya condiciones para una campaña electoral libre, como dice la Constitución, eso no es un acto que en sí mismo, es lo contrario.
es todo lo contrario a la rebelión. Eso lo que es estar dentro de los cauces constitucionales para resolver los conflictos. Tenemos que hacer una pausa. Claro. Nos acompaña Ramón Guillermo Aveledo, presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Quédense allí, ya venimos con más de Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Continuamos en Abriendo Puertas conversando con Ramón Guillermo Aveledo. Esta semana María Corina Machado presentó su gran alianza nacional. ¿Esto sustituye a la plataforma unitaria? Entiendo yo, como ciudadano, pues no participo en eso más que como ciudadano. Pues entiendo yo que la plataforma está incluida. La gran alianza nacional es algo que es más amplio, o pretende la candidata, y es su intención, su vocación, que sea más amplio que la plataforma unitaria, que fue la coalición de partidos que organizó las primarias, que la eligió como candidata. Entonces, sí, claro, es un mensaje que busca ser más amplio que eso. Me parece interesante. ¿Y qué va a ocurrir? Que en el transcurso de la campaña se verá, el transcurso del año, del debate político, formalmente la campaña no ha empezado todavía, pero en el transcurso del debate de este año se verá cuán creíble es, y yo espero que así lo sea, esta Si ella propuesta. no puede ir a la contienda electoral, ¿qué debe hacer ella? ¿Qué debe hacer la oposición? Quizás un candidato de consenso. Yo creo que lo primero que hay que plantearse, desde luego, lo más importante, sobre todo para quienes creemos, que esas inhabilitaciones por vía administrativa, que no son un resultado de procesos judiciales, son inconstitucionales. Ahora bien, este momento, como el 2024, insisto, es una enorme oportunidad para el país. Yo creo que es hay una gran responsabilidad en los líderes, en todos los líderes, en los líderes del mundo oficial y en los líderes del mundo alternativo al gobierno. Y por supuesto, una responsabilidad eminente en ella, que es la más fuerte de todos los líderes que existen en el mundo alternativo, pues por la legitimidad que le da la elección. Entonces, cada paso que se dé en lo adelante es muy importante y tiene que actuarse con mucha responsabilidad pensando en el país entero. Y no se conoce la fecha de las elecciones. Vamos a ver el siguiente video. Vamos a elecciones presidenciales, llueva, trueno, relampaguee, vamos a elecciones presidenciales como siempre, cumpliendo, bueno, con esta elección sería la elección número 31, Pérez Pirela, la número 31, récord mundial, todas las elecciones que ha habido que hacer, de gobernadores, alcaldías, Asamblea Nacional, presidencias, consejos municipales, siempre se han hecho, no importa lo que pase. Que lo sepan claramente, nadie nos saca de esta ruta electoral que es la que vamos a avanzar. Es más, quiera o no quiera Nicolás Maduro, el pueblo de Venezuela lo vamos a obligar a medirse. Así que le pongan la fecha de una vez a este proceso electoral. Dejen el miedo, pongan la fecha y vamos a medirlo como es. ¿No cree que ya es hora de que los venezolanos sepan qué domingo se van a realizar las elecciones presidenciales este año 2024? Mientras más pronto se sepa y empiece entonces todo el proceso que tiene que empezar en el Consejo Electoral de convocatoria, por cierto, hay que abrir más oportunidades de registro de nuevos electores, muchos electores que no se han inscrito o que no han hecho los cambios de residencia, no han actualizado su inscripción. 24 centros en todo el país es muy poquito y a eso hay que andarle pronto a todo eso. Yo creo, fíjate tú, que modales aparte, los dos audios que ha presentado, videos con audio que ha presentado, son más bien coincidentes, porque hablan de lo mismo. Aquí, como se va a resolver el asunto, es mediante una elección. El hecho de que tanto el presidente de la República como María Corina hablen tan clara, tan categóricamente de la vía electoral, que es la vía prevista en la Constitución, me parece una cosa que es
positiva, que es por eso cuando cualquier nubarrón que contamine, en enero no hay nubarrones, enero es un mes, sobre todo en Caracas, de cielos abiertos y despejados, la luz de Caracas en enero es una maravilla, entonces no le pongamos nubarrones a eso. Yo creo que eso es lo que es positivo. Me parece que tiene que haber, mientras más pronto sea el anuncio, ya en los acuerdos de Barbados, dice, segundo semestre del 2024. del año. Entonces, bueno, ya sabemos que antes de eso no es. Para mí son el 13 de octubre, ya yo lo dije en este ¿Y por qué el 13 de espacio. octubre? Bueno, porque es segundo semestre y se había dicho que en octubre. Ah, bueno, pues. Entonces, 13 de octubre, domingo 13 de octubre. Sí, pues Fíjese, Estados Unidos, en reiteradas declaraciones y afirmaciones, ha manifestado la necesidad de que ya se logre un acuerdo para la ruta electoral. E incluso Estados Unidos también ha manifestado por todos estos días, todo lo que ha ocurrido, que no estaría de acuerdo con opresión a los opositores. Bueno, yo creo que además estuvo aquí una misión de la Unión Europea recién. Yo vi una fotografía en la Plaza Bolívar y sé que hablaron se reunieron con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con Jorge Rodríguez, para buscar acuerdos, mecanismos de acuerdo. Ese es más o menos el clamor de la comunidad internacional. Si tú ves que además de eso también es lo que opina Gustavo Petro, presidente de Colombia, eso es lo que opina Lula Silva, el presidente de Brasil, eso es lo que opina el presidente Boric de Chile. Sí, todo el mundo coincide en que, porque eso es lo que le conviene a todo el mundo, que haya una elección en Venezuela, una elección que sea reconocida por todos los actores, una elección que no va a resolver la crisis política, no, pero va a encauzar la resolución de eso a través de un mecanismo que sea aceptado por todos. Porque mientras eso no ocurra, vamos a seguir más o menos con ese juego trancado, que es muy perjudicial para los venezolanos, para todos. Es decir, se dificulta mucho la solución de las cosas en la medida en que lo elemental no esté claro. ¿A su juicio ya se inició la campaña electoral? Bueno, de alguna medida sí, formalmente no, pero de alguna manera sí. ¿Por qué? Porque están las opciones sobre la mesa y están haciendo sus planteamientos. Me gustaría, desde luego, que las opciones políticas que aspiran dijeran más a la gente qué es lo que piensan hacer. Porque la opción que propone que continúe la situación habla de por qué no ha hecho, pero no habla de qué haría, de cómo haría para hacer. Como programa de gobierno. Así, propuestas. Y también los que presentan una alternativa deben hablar de eso, de los problemas nacionales, de lo que la gente está, y de las soluciones a eso. Porque la gente quiere eso, ¿ah? La gente quiere que haya elecciones, quiere que todo sea pacífico y quiere también que se ocupen de los problemas que están padeciendo, de lo que ocurre en la vida real, de los problemas de la economía, de los problemas del trabajo y de la remuneración, de los salarios y de la plata que no alcanza, los problemas de servicios públicos. El modus vivendi. Bueno, sí, el problema del agua, el problema de la luz, los problemas de la vida real. Una cosa que me mortifica muchísimo, pero muchísimo, es la brecha de desigualdad que se está abriendo en Venezuela. Mira, las escuelas públicas tienen muy pocos días a la semana de clase. Mira, el promedio no llega a 2 días, el promedio nacional. Pero esos mismos muchachos son muchachos que están peor alimentados. Pero además están peor atendidos en servicios de salud. Entonces, se está creando una brecha de desigualdad que tiene una proyección, una secuela negativa en el futuro de la sociedad venezolana, de la democracia que requiere cohesión social, pero además de una sociedad que tiene que ser, para ser próspera, tiene que ser educada, tiene que ser sana y tiene que ser equilibrada, tiene que ser justa, ¿no? Una última pregunta, ¿cómo visualiza este año 2024? ¿De paz, de guerra, de cambios o continuismo? Yo soy un pesimista esperanzado como Serrat.
veo las dificultades siempre, que las hay y las hay muchas, pero siempre tengo esperanzas en que somos capaces de hacer las cosas mejor. Yo quiero que sea de paz y creo que esa es la vocación natural de los venezolanos y que quienes hablan y incitan a la guerra, a la violencia o amenazan con ella, no representan el clima, el espíritu venezolano, la manera de ser venezolana. Eso le choca a la gente. Y fíjate tú, yo quiero que haya cambio para que haya más cosas buenas, pero que las cosas que están bien continúen. ¿Sí? No hay tal cosa nunca como empezar de cero. Siempre se parte de un punto. Y suponer que de un día para otro tú volteas el guante y todo va a ser absolutamente distinto, sería no comprender la realidad. Lo importante entonces es que si hay cosas buenas, se mantengan y se mejoren, y las cosas que no están bien se puedan cambiar. Y esa es la apuesta. Y yo creo que ese es el deseo de los venezolanos, en el fondo. Esa ansia de cambio que los venezolanos tienen mayoritariamente es por eso, porque a la gente le gusta su país, quiere su país y naturalmente quiere que su país sea mejor. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Nos acompañó Ramón Guillermo Aveledo, presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Y ustedes quédense allí, porque en la próxima parte, en nuestra mesa de análisis, estaremos hablando sobre el combustible. Ya venimos abriendo puertas. Abriendo puertas. La semana pasada salió un decreto que exonera de impuestos a las importaciones y ventas de combustible en el país por un año. ¿En qué consiste? ¿Cómo se aplica? Este es el tema de nuestra mesa de análisis de hoy. Y nos acompañan el diputado William Rodríguez, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, y Rafael Quiroz, economista petrolero, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenidos, gracias por estar aquí. En principio, conocer en qué consiste este decreto y vamos a darle la palabra al diputado. Bueno, buenos días, Margarita. Realmente es un decreto muy interesante en relación a abrir la posibilidad de, no solamente para el Estado o empresas estatales, sino para las empresas privadas, de importar gasolinas. Y busca fundamentalmente abrir un abanico de opciones. Entendemos que Petróleos de Venezuela está construyendo un modelo mediante el cual un privado le pueda decir: quiero vender gasolina en tales y tales y tales estaciones y voy a traer tal volumen, ¿no? Y bueno, recordemos que el año pasado también las asociaciones productivas hicieron un planteamiento en relación a la posibilidad de ellos traer diésel para tener combustible para la zafra de producción. De manera tal que este decreto busca facilitar ese mecanismo que permita que el sector privado o incluso, bueno, alguna empresa mixta porque quiera traer combustible para comercializarlo, construya un modelo de negocio que le permita al Estado resolver definitivamente la dificultad que existe en el combustible, aunque aquí en Caracas no se siente, en el interior del país se siente, en algunas regiones se siente con fuerza. O sea, ¿ustedes sí reconocen que en Caracas es menos la dificultad que en el interior del país? En el interior del país sí ha habido problemas para conseguir el combustible, el diésel, el gasoil. Hay colas para cargar combustible. Bueno, conoces a mi hermano que es presidente de la Comisión de Energía y Petróleo. Ángel Rodríguez. Y mi persona, vivimos en el Pensil, en Puerto La Cruz, porque está el barrio que está al frente de la refinería de Puerto La Cruz. Y a mí me da mucha indignación cada vez que viajo para cualquier estado del país, pues, las colas para que nuestro pueblo cargue combustible. Hay que hacer un esfuerzo. Nuestra gran dificultad es que no tenemos el crudo liviano para la refinería, y ese crudo está, bueno, en el norte de Monagas y está en el lago de Maracaibo, y lamentablemente no hemos logrado sacar los 300.000 barriles que necesitamos para estabilizar el sistema productivo y refinador nuestro. Ahora, Rafael, ¿en qué beneficia esta medida a los industriales, los comerciantes y la gente del agro? Bueno, yo creo que la medida por parte del gobierno
viene siendo acertada, ¿no? En tanto en cuanto hasta ahora el gobierno no ha podido solucionar el problema de desabastecimiento de los combustibles en Venezuela y muy particularmente de la gasolina. Por muchas razones, por las que sea que no viene al caso, pero en todo caso yo creo que es un paliativo, un recurso, un mecanismo al cual recurre el gobierno. Ojalá le vaya bien en esto, creo que están acertados. Es preferible recurrir al sector privado para los efectos de las importaciones y que dichas importaciones lleguen a tiempo y puedan abastecer las 1.475 estaciones de servicio que hay a todo lo largo y ancho del país. Y no solamente eso, sino que abastecer, por supuesto, la demanda de combustible, que debe estar más o menos entre gasolina, por supuesto, gasoil, diésel, debe estar más o menos en 290.000 o 300.000 barriles diarios de consumo. El parque refinador nuestro, compuesto por las 6 refinerías que todos conocemos, tiene una capacidad de refinación de 1.300.000 barriles diarios, pero no lo estamos empleando a full, a máximo o a último uso, debido a que todos conocemos, pues la cantidad de accidentes industriales que han habido, los derrames en las diferentes refinerías, etcétera. Bueno, total que estamos produciendo deficitariamente el combustible para abastecer el mercado. Ahora bien, el gobierno recurre a esto, a mí me parece, repito, interesante. Ojalá sea exitoso. Que bueno, entonces, ya que el Estado, ya que PDVSA, ya que el gobierno no puede suplir de recursos de combustible al mercado interno, bueno, se le deja al sector privado a aquellos que puedan sí importar gasolina, sea de Estados Unidos, de la India, donde hemos estado recurriendo, de mismo Rusia, de Irán, etcétera, pero que solucionemos el problema de una vez por todas, que es el problema de desabastecimiento, sobre todo, como ha dicho usted, en el interior del país. En Caracas siempre se ha logrado abastecer. Caracas tiene un consumo interno de todo lo que llamamos el área metropolitana de Caracas de 35.000 barriles diarios, y todo bien por ahí. Pero el hecho es que en el resto del país vive la mayoría de la población y son los que pasan una situación mucho más dramática a la hora de recurrir a las estaciones de servicio. Ahora, diputado, ¿cómo sería el proceso? ¿A través de PDVSA o un particular puede directamente comprar un barco, no sé, o comprar el combustible directamente a un país? Mira. Y lo otro es que en el decreto se exonera del impuesto a las grandes transacciones financieras, y esto es un punto bien importante. No, el decreto es muy amplio en la exoneración de impuestos, incluso exhorta a las alcaldías a también tomar la medida similar, pues de manera tal que haya una facilidad para quien se atreva o quiera meterse en el negocio de importar gasolina. Asumo que va a tener que hacerse a través de PDVSA, porque PDVSA es el que tiene la red de distribución. El barco va a llegar a los terminales marinos de PDVSA, va a ser distribuido por los poliductos de PDVSA, va a llegar a las estaciones de servicio, que son todas concesionarias de PDVSA, y ahí lo que va a haber es un acuerdo comercial. Pues mira, el combustible me está costando tanto, lo voy a vender en este grupo de estaciones. Yo presumo que se va a traer combustible para los carros de alta gama. Pues el año pasado el presidente de PDVSA hizo un anuncio en un evento productivo que organizó la Cámara Petrolera. Poca gente le prestó atención, yo sí le presté atención, pues él anunció allí que efectivamente PDVSA se estaba preparando para traer gasolina de alta gama para los vehículos de último modelo. Entiendo que eso a lo mejor va a ser así, caro, y todo, ¿no? Por supuesto, todo el mundo sabe que la gasolina premium en el resto del mundo es más cara que la gasolina normal, pues. Eso por un lado. Y creo que en relación al gasoil sí debe haber un trato, todavía no lo tengo claro, pero debe haber un trato de privilegiar la demanda de gasoil para el sector agrícola. Nosotros hemos venido planteando algunas alternativas que creemos que son válidas. En primer lugar, Venezuela nunca se pensó el sistema de distribución de combustible para el sector agrícola. Antes iba el señor que necesitaba gasoil con unos tambores a la estación de servicio y eso ahora no se puede hacer, ¿no? Y hemos planteado la necesidad de construir unas estaciones agrícolas de combustible para atender la demanda de nuestros productores. Y en segundo lugar, yo he dicho, mira, el crudo liviano nuestro está en el lago de Maracaibo.
nosotros debemos cuadricular ese lago y salir a buscar socios como salimos a vender la faja petrolífera del Orinoco. Y buscar socios que creo que vamos a encontrar incluso socios nacionales que conocen la operación del lago, que tienen equipos para trabajar en el lago y producir los 200.000 barriles de crudo liviano que nos falta para estabilizar el mercado de distribución de combustible en Venezuela. El plan de Rafael Ramírez fue un plan que descuidó la producción de crudos livianos, descuidó el mantenimiento de nuestro parque refinador. Y bueno, nos ha costado muchísimo. Las medidas coercitivas unilaterales generaron un impacto económico brutal en el país. Se habla de que hemos perdido 600.000 millones de dólares desde que aplicaron las medidas hasta el 2022. Eso lo ha hecho muy bien el observatorio que tiene el Centro Internacional de Inversiones del país. Y creo que los venezolanos entendemos la dificultad que hemos tenido. Sin embargo, la gerencia de Petróleos de Venezuela, nuestros trabajadores, nuestros ingenieros, nuestras ingenieras, bueno, han mantenido en ascenso la producción. Pues la producción cerró el año pasado en 800.000 barriles, ¿no? Mi hermano, que preside la Comisión de Energía y Petróleo, ha dicho que Petróleos de Venezuela este año puede llegar a 1,5 millones de barriles producto de la apertura que se está dando y el levantamiento, el alivio de las sanciones que ha hecho Estados Unidos, fundamentalmente para privilegiar la participación de sus transnacionales y de sus socios en Europa, y eso puede ayudar realmente a que aceleradamente alcancemos la meta de vencer la barrera del 1 millón. Yo he planteado la necesidad de monetizar las reservas nuestras, el crudo, con respaldo en el crudo, y construir un mecanismo que nos permita levantar 5.000 millones de dólares, porque a la final la dificultad que tiene Petróleos de Venezuela es la de conseguir financiamiento. Pues si tú no consigues financiamiento, el negocio petrolero dejó hace ya más de 2 décadas de ser un problema de ingeniería para convertirse en un negocio estrictamente financiero. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuaremos en Abriendo Puertas en nuestra mesa de análisis, hablando sobre un decreto que alivia el impuesto para las personas o aquellas empresas que quieran obtener e importar combustible. Ya venimos. Abriendo Puertas. Y continuamos en la mesa de análisis de Abriendo Puertas, analizando el tema del combustible, y nos acompañan William Rodríguez, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, y Rafael Quiroz, economista petrolero, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a analizar el costo. ¿Cuánto podría costar si importamos diésel, gasolina? Actualmente, por ejemplo, el diésel cuesta en el mercado interno 0,11 y se está hablando de entre 0,70 y 0,74 la importación. Sí, bueno, el precio final de los combustibles va a depender en todo caso, y para eso habría que hacer un estudio, por supuesto, bastante pormenorizado, de cuál es el costo de importación, los costos operativos, hay que agregarle eso, los costos de distribución, para llegar a un costo final o un precio final de a qué nivel o cuál va a ser el precio real del combustible. Pero lo importante destacar aquí es que la gente sepa que PDVSA ya no está en condiciones de seguir subsidiando ningún combustible. En la época del subsidio de la gasolina, del diésel, del gasoil, de todos lo que llamamos combustible, y que PDVSA asumía sobre sus hombros esos costos, y bueno, ha llegado la época en que nos hemos sincerado y tendrá, por supuesto, el consumidor venezolano que asumir esos costos. ¿Cuál va a ser el costo final realmente? Bueno, allí tiene la palabra PDVSA y tendría que decirnos mediante un análisis realmente técnico cuál va a ser el costo final. Pero que PDVSA no siga para nada subsidiando parte, ni parcialmente, ni absolutamente ninguna parte del costo final del combustible. Diputado, según las informaciones que se pueden recoger, ¿ya PDVSA hizo alguna importación? Bueno, históricamente hemos estado comprando en algunos picos de demanda combustible, ¿no? Se habla de que pudiéramos estar comprando 1 millón de barriles, 2 millones de barriles al mes, ¿no? No tenemos la cifra exacta, habrá que esperar la presentación de la memoria y cuenta del Ministerio para tenerla allí, ¿no?
Pero gran parte de la gasolina que se está produciendo, el 90% de la gasolina es hecha por nuestros ingenieros, nuestras ingenieras, nuestro parque refinador. Pues. Nuestra dificultad no es refinación, pues nuestra dificultad es que no tenemos el crudo liviano que necesita la refinería. Y es un crudo que también es importante en el caso de los mejoradores, porque el crudo liviano se usa también para la producción de nafta y para la mezcla del crudo pesado y poderlo movilizar y poderlo procesar, ¿no? Una dificultad compleja que atravesamos, las medidas coercitivas nos hicieron mucho daño, aunque Estados Unidos ha ido flexibilizando esas medidas que son criminales y que son ilegales. PDVSA todavía no puede movilizar los dineros que tiene bloqueado en Estados Unidos, no puede movilizar ningún buque de su propiedad porque están todos sancionados, o sea que tampoco es que, mira, se acabaron las sanciones. El país tiene 930 sanciones aún vigentes que nos siguen afectando muy seriamente. De hecho, el Congreso de Estados Unidos acaba de reconocer que las sanciones han afectado la crisis económica de Venezuela. Así es. ¿Cuánto es la producción nacional? ¿De petróleo, de combustible o de todo? ¿Y bueno, cuál es el consumo actual? La producción nacional, voy a estar coincidiendo con el amigo William aquí por primera vez, creo, ¿no? William. Claro, que estamos movilizándonos en términos de producción en una especie de meseta entre 780.000 y 800.000 y 810.000 barriles. Por ahí estamos, más o menos. En todo caso, se subió la producción en cuanto al año anterior y los 2 años anteriores. Muy modesta, muy moderada la subida, pero en todo caso, bueno, podemos aplaudir esto por parte de PDVSA. Y la proyección hacia el año 2004, que el ministro Pedro Rafael Tellechea aspira o prometió llegar al 1.000.000 de barriles. Ojalá. Yo no creo que lleguemos al 1.000.000, yo creo que vamos a estar sobre los 900.000 barriles. Aún así estamos bien, porque hemos subido con respecto al año anterior, de 800, y si llegamos a 1.000.000, estupendo. Ahora, 1.200.000, como lo afirma aquí mi amigo el optimista William, de llegar a 1.200.000, bueno, ojalá, pero yo no creo que lleguemos a ello. Pero bueno, independientemente que lleguemos o no lleguemos a ello, lo importante es también destacar de que el proceso de producción petrolera o la caída no vienen a partir de las sanciones. Esto es muy bueno aclararlo en la opinión pública, porque se ha querido dar a entender que es que toda la caída de la producción y la caída de la refinación y la caída de los funcionarios de PDVSA en los pasillos de la sede de la campiña es producto de las sanciones. No, la caída de la producción de PDVSA, si vemos la serie histórica de producción desde el 2004-2003, vemos que la caída de producción viene desde el 2005, ininterrumpidamente, hasta hace 2 o 3 años. Y en el 2005 no existían sanciones, ni supuestos bloqueos tampoco. Entonces vamos a nombrar el pan y al vino vino. Desde luego que las sanciones vinieron a profundizar un poco más, a emproblemar un poco más la situación de PDVSA en términos operativos, sobre todo en los términos que señaló William. Estoy hablando de las operaciones bancarias para pagar las importaciones de crudo, las importaciones de gasolina, para cobrar también, etcétera, etcétera. Entonces, sí vino a complicar, había que terciarizar ahí con otros bancos de Asia, etcétera, etcétera, para que no hicieran la segunda, pero las sanciones vienen del 2019 hacia acá, y el problema de producción petrolera, el problema de refinación, viene desde el año 2005, cuando en el diccionario de la política venezolana no existían tales términos. Entonces, yo por supuesto aplaudo los esfuerzos que está haciendo PDVSA internamente, que creo que los está haciendo, por supuesto. De hecho, bueno, indico 2 o 3 años de producción, moderada el crecimiento de producción, han sido de 80.000, 50.000 y el año pasado de 93.000. Y bueno, y se tiene la producción alrededor de los 80. No olvidemos que Quevedo, que ha sido uno de los peores presidentes, Manuel Quevedo, que ha tenido PDVSA, dejó la producción en 460.000 barriles, y eso se ha sacado, se ha llevado a casi alrededor de los 800.000 barriles. Entonces, desde luego, hay que dejar claro también que Venezuela no está sujeta a los recortes de producción de la OPEP.
y por consiguiente puede producir la cantidad de petróleo que quiera producir sin limitaciones. En eso está Venezuela, está Libia y también Irán. William, rapidito. ¿Alguna palabra o frase que tengas que dar de respuesta a Rafael Quiroz? Bueno, mira, cuando nosotros dice que las sanciones en el no son 2014 producto. Obama nos declaró una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses norteamericanos, y a partir del 2015 arreció todo el bloqueo económico, porque Venezuela lo que ha estado es bloqueada realmente, pues. Que Petróleos de Venezuela no pudiese vender un barril de petróleo en ninguna de sus embarcaciones, y que ninguna embarcación pudiese llegar a Venezuela porque era sancionada de cualquier parte del mundo. Bueno, eso te dice la complicación que generó eso para el país, ¿no? Yo sí soy optimista en relación a que vamos a seguir creciendo en la producción, de que esta ventana de exonerar la importación de combustible va a abrir un abanico para un sector importante del país, pero estoy convencido de que nosotros vamos a resolver el problema de refinación y de producción, y este país va a estabilizar su economía. Y bueno, soy optimista, como es mi hermano, que dice que Petróleos de Venezuela, como presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, debe llegar al 1,5 millones de barriles este año. Los hermanos suelen ser muy optimistas, pero yo quisiera saber a qué bloqueo se refiere el amigo William, porque no puede haber bloqueo donde un gobernador del centro del país importa 70 camionetas, full equipo, aire acondicionado, y no le detuvieron absolutamente, no le pararon una camioneta. El 92% de los productos de la bolsa CLAP vienen de afuera. El 95% de las medicinas vienen también importantes. El 99% de los productos CLAP son Made in Venezuela. Bueno, pero en todo caso, vamos a suponer de que el CLAP sea totalmente venezolano. Pero ¿de dónde vienen las otras importaciones? No puede haber bloqueo, William. Donde hay bloqueo en comercio internacional, llamamos nosotros, cuando un país no puede sacar nada, no puede exportar nada ni puede importar nada. En el área de energía nosotros hemos estado bloqueados. Se nos acabó el tiempo y ustedes En el conversan área de cuando ya energía está no podemos finalizando usar el un programa. barco para llevar gasolina a ningún lado. Desde el bloqueo no habido ningún día donde Venezuela no haya llevado exportaciones. Pero Bueno, hemos tenido nos que acom- piratear el mercado internacional. Nos Bueno, pero eso es otra el cosa. diputado Hemos tenido que William Rodríguez y tercerizarlo. Rafael Quiroz, economista petrolero. Ustedes, amigos, la invitación es para el próximo domingo a las 8 de la mañana por aquí, por Venevisión, abriendo puertas. Abriendo puertas.